profeta Oscar González, que tomó a bien invitarnos. Amén. Cada uno de ustedes, los que conozco, los que conozco por veo por primera vez. Amén. Quiero darle palmas al Señor, no me quiere estar siempre la gana de buscar la presencia de Dios. Amén. Me acompaña la pastora Tesla Caballero. Amén. El pastor Jorge. Ana Marlene. Niño que está ahí atrás, Jesús. Mi hija Tesla. Tu nombre. Me acompaña esta noche no puedo venir. La idea era venir todos, pero esta lluvia como que trae su afán. Amén. Después pido un favor, si me puede quitar la música, me disculpan. No, tengo un problema de recepción, amén. Una conexión. Entonces cuando hay una cosa así, me distrae, amén. Pero esta noche esperamos que Dios nos ayude y nos guarde, amén. Tenemos tiempo para hablar, para ser extensos en esto que queremos enseñar, amén. No es un evento común que se trata de enfocar al pueblo, no es un culto normal, amén. Es más para salir capacitados, para aprender lo que Dios quiere hablar a su pueblo, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a la unción y eso es muy bueno. Estamos acostumbrados también a que la persona ministre unción, ministre cosas nuevas, pero hermanos, si hay una cosa que el pueblo de Dios necesita en este tiempo es aprender. Aprender para poder dar algo diferente. Aquí hay gente con perfil para ser pastores, para ser gente de cambio en esta sociedad, pero necesitamos ser instruidos. Amén. Necesitamos ser instruidos y la instrucción no va a venir porque de repente venga y usted tuvo un sueño y el sueño lo va a direccionar. Amén. O sea, ahí hay revelación, pero dentro de la revelación también tiene que haber instrucciones de lo que Dios va a hacer. Personas que pagaron un precio para enseñarle a usted a no equivocarse. ¿Verdad? Vamos a hablar en esta noche sobre el evangelismo. Amén, que es lo que está enfocado. ¿Verdad? Vamos a hablar sobre el evangelismo, pero un tipo de evangelismo diferente. Diga conmigo, un evangelismo diferente. Su nombre. Y para eso quiero leer un texto bíblico, porque casi siempre que se habla del evangelismo, 100% se va a hablar de Felipe. Amén, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de Felipe hoy. Yo creo que ayer hablaron porque lo vi con la transmisión. Amén. Entonces vámonos a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Que Dios me ayude, amén. Me siento como niño con juguetes nuevos. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 10. Así es, ¿verdad? Quiero enfocarme, hermanos, en algo que produzca enseñanza. Amén. Hechos 10. Leemos la palabra. Si gusta ponerse de pie, se pone de pie. Hechos, capítulo 10. Lo voy a esperar a que busquen la Biblia para que leamos todos. Ven. ¿Estamos listos? Bueno, la palabra del Señor dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía
decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Me voy a detener ahí porque vamos a leer extensamente, pero quiero hablar de esta parte. Amén, pueden sentarse. Ustedes, hermanos, como estamos aquí aprendiendo todo, ¿qué entendemos por revelación? ¿Qué entiende usted por revelación? ¿Dónde? Dirección. Dirección. ¿Alguien tiene otra opinión sobre la palabra revelación? Su nombre. Bueno, digamos que la palabra revelación es algo que se muestra a ciertas personas, ¿verdad? Se necesita hacer un acto de fe para que Dios se le muestre a las personas. Amén. Usted puede decir que tiene que ver la revelación con el evangelismo. Pues piense que tiene que ver mucho. Amén. Escuche esto, el evangelista es alguien que es ungido para predicar el evangelio, ¿verdad? Nada nuevo. Sus mensajes son diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el Señor. Jesús, el Señor Jesús. Dichos mensajes van acompañados por milagros que atraen la atención de los incrédulos y les convencen de la verdad de su mensaje. Eso es un evangelista. Muchos de los que han hecho discipulados y han hecho cosas entienden cuál es el oficio del evangelista. El Señor llamó a 5 ministerios al servicio de la obra de Dios. Primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el final de edificar la iglesia. La iglesia tiene que pasar por muchas edificaciones para llegar a la perfección, para entregarle un pueblo a Dios limpio, purificado y que pueda viajar con Cristo Jesús. Amén. El fin de la capacitación de su vida es que usted y yo nos salvemos el día que Jesucristo venga a la tierra. Pero para que usted y yo seamos salvos, necesitamos conocer los misterios de Dios y llegar al varón perfecto o a la perfección como Jesús lo hizo. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que en parte conocemos y en parte hablamos, pero que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será perfecto. Pero ¿por qué el pueblo necesita la revelación para entender los propósitos de Dios? ¿Por qué necesitamos la revelación? ¿Sabe? Le voy a decir algo y los pastores me van a entender, y también los que tienen grupos de crecimiento. Pasamos a etapas como siervos de Dios, donde nos invertimos en personas, ¿sí o no? Dedicamos tiempo, dedicamos dinero, dedicamos esfuerzo, dedicamos, hermano, sacrificamos nuestras familias por atender a estas personas. Pero encontramos un problema con estas personas, que a la hora de dejarlo a usted, ellos no toman en cuenta su tiempo, su dinero, su dedicación, su sacrificio por ellos. Y la gente se va. Y no se va en buenos términos. Porque el malo siempre va a ser el que da mucho. El problema de la gente es que cuando usted la acostumbra a darle, al final el malo va a ser usted. ¿Por
porque ya no le va a dar. Amén. Vamos a hacernos humanos cuando nos invertimos mucho en las personas. Eso es parte del evangelismo de la iglesia hoy en día. ¿Cuál es el evangelismo que va a funcionar más en la iglesia de Jesucristo? El evangelismo que va a funcionar siempre, 100%, es el evangelismo personal. Es cuando usted visita a su vecino, cuando usted convence al pecador. Ese es el evangelismo correcto. Podemos llevar el evangelismo a grandes masas y podemos ponerle cruzadas evangelísticas, pero al final de todo eso, si no hay un trabajo personal, ya pueden caer 300 personas a los pies de Cristo, pero no va a haber una cosecha correcta. Porque mientras la iglesia no se involucre a trabajar con sus pastores, a trabajar con los ministros, la iglesia en lo personal no va a poder crecer. Necesitamos gente que quiera servir a Dios, que no le importe el clima, que no le importe la situación, que no le importe la economía, que no le importe el tiempo que va a perder. Necesitamos hombres y mujeres aguerridos, dispuestos a librar esta gran batalla. ¡Aleluya! Nosotros como iglesia debemos de levantarnos en fe. No necesitamos, oiga bien, no necesitamos un segundo aviso como iglesia. Dios ya nos dio la dirección cómo hacer el trabajo de Dios. Mire, el evangelista, hermano, es un ungido de Dios. Mire, a nivel de ministerio, los 5 ministerios, ninguno de los ministerios se mueven los milagros y la liberación como se mueve un evangelista. Yo acepté al Señor de 17 años y trabajé de evangelista y dio bendiciones a muchos lugares. No quiero hablar de eso porque luego peca uno de imprudente o de orgulloso. Pero muchas cosas he visto en el Señor durante la carrera como un evangelista de Dios. Nosotros debemos de apreciar los ministerios. ¿Quiere crecer usted en el ministerio? ¿Quiere ser alguien usted en el ministerio? Solo 3 cosas debe de hacer: ayunar, orar y vigilar. Cuando las cosas de Dios en nosotros se vuelven sacrificio, van a haber resultados de parte de Dios para su vida. Cuando ustedes se sacrifiquen por la gente que tienen a la par, van a entender lo que Jesucristo hizo por ustedes. La Biblia dice que nosotros éramos un pueblo rebelde, ¿sí o no? Lo mismo pasa hoy en día. Venimos a conocer personas, venimos a hacer una vida diferente. Yo estoy seguro que ni a nuestros padres hemos servido como hemos servido a la gente. Y lo malo, hermanos, de no entender el evangelismo personal es que se va a perder la cosecha de almas. Porque yo he visto en las campañas, a mí me gustan mucho las campañas, me gustan, ese es mi diseño. Pero he visto en las campañas, pasen los enfermos y pasan a la iglesia. Le palmas al rey. ¿Cuánto van a reconciliar y pasan los músicos a reconciliar su nombre? ¿Cuánto necesitan ser llenos del Espíritu Santo y vuelve a pasar la iglesia? La iglesia no está llena y necesitamos llenarnos del poder de Dios. Necesitamos estar llenos del poder de Dios para que Dios nos pueda comisionar o darnos una misión. Necesitamos el poder de Cristo. Hay gente, hermanos, desesperada por Dios. Hay gente que no le interesa si vive allá por el volcán. Él busca la manera como estar en la iglesia. Y una de las cosas que cuando Jesucristo venga y juzgue la iglesia, va a salir como recalcado. Son las personas
que tiene la iglesia a la par de la casa y no le gusta congregarse. Necesitamos un pueblo despierto. Necesitamos un pueblo que se llene de Dios para poder enfrentar lo que este mundo ofrece. Por eso hoy en día mucha gente está floja. Mucha gente no sale adelante. Y se pregunta. Y la gente tiene no voy a decir la palabra, pero tiene tantas cosas que dicen: pastor, yo que no entiendo porque yo no puedo avanzar en el ministerio. Hermano, mire que hoy le toca barrer. No, hermano, fíjate, eso sí no puedo hacerlo. Ahora, si usted me pone a hacer otra cosita, yo la hago, pero barrer no. Hermano, para que nosotros seamos tomados en cuenta, le voy a decir, la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero dijo que el mayor es el que sirviera. Mayor es el que sirve. El que sirve está por encima de cualquier persona, de cualquier ministerio dentro de la iglesia. Amén. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy en día? Necesita autoridad. Mi hermano formalmente le va a decir: nosotros como iglesia hemos perdido la autoridad. Y usted puede decir: pero ¿por qué dice eso, pastor, que hemos perdido la autoridad? Sí, le hemos perdido. Le hemos perdido porque no tenemos el valor de orarle a un loco. Y si le oramos, sale más loco que como estaba. Y la Biblia dice que los evangelistas tienen que cuando Felipe, que lo inventamos, hizo aquel relajo en Samaria. Pero nosotros hemos perdido la autoridad como iglesia. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué la iglesia ha perdido autoridad? ¿Se ha preguntado usted por qué la iglesia hoy en día ha perdido autoridad delante de las fuerzas celestes del diablo? ¿Por qué la iglesia ha perdido autoridad? ¿Por qué la iglesia ha perdido autoridad? La iglesia ha perdido autoridad porque ha perdido la intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, ningún ministerio va a poder florecer en su vida. Si usted no le gusta orar, usted va a dar sequedad al pueblo. Si usted no le gusta ayunar, lo que usted dé va a ser algo pasajero. Pero cuando usted se sacrifica por los demás, ahí es donde entra el evangelismo personal. Yo tenía una mentora que hace poco murió, se llamaba Amada Chavarría, una gran profeta de Dios. Y me decía: mira, Johnny, con la gente no se pelea. Tener intimidad con Dios, orar hasta que sea convertido. Yo recuerdo que ella me decía: estoy orando para que se convierta fulano, estoy orando para que se convierta sultano, estoy orando para que este hombre deje de beber, estoy orando para que este mentiroso se componga, estoy orando, pero la gente hoy en día perdió la comunicación con Dios, y cuando se pierde la comunicación con Dios, se pierde la revelación, y al perder la revelación no hay evangelismo personal que pueda ser efectivo. No, hombre. Los testigos de Jehová hacen evangelismo personal, pero no lo hacen con revelación. Lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque es su estilo y su forma de hacer las cosas. Es su doctrina. Pero cuando la iglesia ora y ayuna, obtiene el misterio del evangelismo profético. Es direccionado por Dios, y es lo que hemos leído en este momento. Miren, Cornelio era un hombre impío. ¿Sabe usted que Roma fueron los sucesores del imperio
Y ellos adoptaron todas las religiones que Babilonia tenía. ¿Sabía eso? Ellos eran el último imperio que Daniel había visto. Y todos los imperios que estaban atrás de Roma se habían fusionado en uno solo. Y Cornelio era un centurión de la guardia romana, lleno de paganismo, pero tenía un misterio. ¿Cuál era el misterio que había descubierto? ¿Cuál era el misterio? Tenía principios con Dios en su nombre. ¿Cuáles eran los principios? Que dice que hacía ofrendas y limosnas. Hay gente que ha satanizado el diezmo. Hay personas que han satanizado la ofrenda. Porque hay charlatanes que han usado esto para engañar al pueblo y robar el billetío que ustedes ganan. ¿Ven? Y por esa razón eso se ha satanizado. Pero aquí en la Biblia encontramos que gracias a las limosnas que este hombre hacía, gracias a las ofrendas que este hombre hacía y el bien que hacía a los pobres, desató algo sobrenatural, convirtiéndose Cornelio en el primer salvo, según la Biblia, la primer familia, la primicia. No fue Pablo que llevó el evangelio a los gentiles, fue el poder de Dios por medio de Pedro. No fue Pablo que llevó el evangelio a los gentiles. Corrija eso. Fue Pedro quien llevó el evangelio. Ese es el evangelismo profético. Cuando hay revelación de parte de Dios, dos conexiones. Porque antes de que usted vaya a un lugar, Dios ya debía haber revelado que usted iba a llegar a ese lugar. Antes de que usted llegue a la zona, Dios ya hizo un escaneo y puso algo en ese lugar. El enemigo puede levantarse, el enemigo puede revolucionar contra usted, pero Dios ya había levantado bandera en el lugar donde lo plantó. Ahí Dios lo va a hacer resplandecer. Antes de que usted llegue al lugar, alguien ya soñó que había una iglesia ahí. No. Antes que el ministerio Monte de Salvación se estableciera en el milagro, alguien ya había tenido un sueño de que algo sobrenatural venía para esta zona. Alguien ya había despertado, alguien ya había peleado una batalla. Antes de que el ministerio Expansión de Gloria se estableciera en este lugar, alguien tuvo que haber tenido una revelación. Ese es el evangelismo profético. El trato personal de Dios con usted. ¿Cómo usted llegó a la iglesia? Se ha preguntado. Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchos de nosotros tocamos fondo. ¿Sí o no? Algunos de nosotros llenos de vicios. Y usted va a decir, yo nunca he tomado, yo no, hermano, es que vicios. Hay vicios de la mente también. Algunos de nosotros llenos de maña, de orgullo, de celo, de contienda, llenos de un montón de cosas. Pero llegó un momento donde tocamos fondo. Y Señor, si es cierto que existes, hace algo conmigo. Ya tuvo la revelación. Inmediatamente Dios le va a hablar a sus siervos. Pero antes de que Dios active sus siervos, alguien tuvo que haber activado la revelación en el lugar. Antes de que Dios te lleve donde te va a llevar, hay gente que ni te conoce, ya está orando por lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay gente que no sabe cómo te llamas. Hay gente que nunca te ha visto, pero Dios la ha activado a orar por tu vida. Esa es la revelación del evangelismo profético. Gente que se atreve a tener una guerra personal con Satanás. Cornelio era un hombre común y corriente, lleno de un montón de cosas. Pero la actitud de este hombre agradó a Dios. Y no dice la Biblia, no dice la Biblia de que llegó Pedro y dijo, aquí vengo a visitarte, Cornelio.
Jesucristo es la respuesta. Aquí debemos dejar esta atalaya, Cornelio. En ningún momento dice la Biblia eso. La Biblia dice que a Cornelio, gracias al bien que hacía a los pobres, se le apareció un ángel. Ese bien que tú has hecho, Dios lo va a recompensar. No importa si te has quedado sin comer, pero de ese bien que has hecho, Dios lo va a recompensar. Cornelio, piadoso, temeroso, ¿Ven? de Dios con toda su casa. ¿Qué entienden ustedes? Toda su casa. ¿Saben que hay un término que nosotros usamos en nuestro ministerio? Y se lo voy a regalar. Su nombre. En la casa del justo hay comida hasta para los ladrones. Su nombre. ¿Y cómo lo escucha? Lo voy a repetir, no lo grabó. En la casa del justo hay comida hasta para los ladrones. Su nombre. Eso es lo que Cornelio hacía. Era un hombre dadivoso, honrado, lleno de pecados. Venía de un pueblo pagano, venía de 1000 religiones. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con Cornelio? Practicaba algo que la iglesia ha dejado de practicar. ¿Sí o no? La iglesia ha dejado de ser buena. Pidámosle perdón a Dios porque no hemos sido buenos. Hemos visto al pobre caer y no lo hemos levantado. Hemos visto a la gente pecar y la hemos dejado en el fango del pecado. La iglesia ha perdido la bondad. Y justo eso tenía Cornelio y no conocía a Cristo. Y hoy en día hay un montón de Cornelios afuera que Dios va a usar para que la iglesia entienda que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. La iglesia de los últimos tiempos va a ser basada al evangelismo profético, al evangelismo que practicó la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? Antes de Dios provocar un avivamiento, escuche, antes de Dios provocar un avivamiento, primero va a corregir su doctrina. ¿Ah? Antes de Dios provocar un avivamiento, primero va a corregir la doctrina, te va a volver a las sendas antiguas, te va a hacer diferente, te va a enseñar que no es la ropa que te santifica, sino lo que llevas dentro de tu vida, lo que Dios te ha dado, eso te va a hacer santo. Si los ladrones más grandes no estaban en el Congreso, su nombre, y bien vestidos, ¿cuántos me lo hablan? Señores, el evangelismo profético es activado por la revelación del que va a recibir a Jesús. Por eso hay muchos evangelistas hoy en día, cuando me estuvieron viendo. Hay muchos evangelistas que no conocen la revelación y presumen de la revelación. Y se paran enfrente y acá hay una mujer y le mueven las emociones a la gente y la gente como es dormida aparece con las emociones movidas, como que si fueran psicólogos al frente. Y cuando llegan al frente, lo ponen al que acepte y despistian. Y publican en Facebook 8 almas ganadas. La hermanita Juliana, el que sirve con la batería, el que canta, ganado para Cristo otra vez. Ese es el evangelismo sin revelación. Su nombre. Pero el evangelista de la senda antigua
tiene el olfato. Antes se manejaba un término, cuando yo empecé a ser evangelista, se manejaba un término que se decía: el hermano tiene el don del llamado. ¿Para qué no han escuchado esto los evangelistas modernos que salen ahí con sus camisitas y todo? ¿No han escuchado? El don del llamado. Llegaba a un lugar y decía: vas a aceptar a Jesús, y la gente venía a Jesús. Tenían el don del llamado. Esa era la iglesia que los americanos trajeron. Esa era la iglesia que traía Catherine Kuhlman, la iglesia que traía a Inés Simple McPherson, la iglesia que tenía María Esther Borbor, esa gente que son los pioneros y catalizadores del Pentecostés que hoy tenemos. Y la iglesia dice: ¿y qué era eso? No. El avivamiento, hermanos, de la calle Azusa de William Senior, un moreno rechazado por Joe Cott, el mismísimo hombre que fundaba de lo de Jimmy Swaggart, toda esa gente de Asamblea de Dios y todos esos ministerios poderosos que hoy son empresas. Todo eso formado bajo las leyes evangelísticas. Antes no existía el término apostólico y había apóstoles de sanidad, pero todavía la iglesia caminaba bajo reglamentos y cosas que en la misma iglesia católica había impuesto su nombre. El problema es cuando llega lo profético a la iglesia. Todo el mundo está cómodo, ¿verdad? Todo el mundo está tranquilo, pero cuando llega la profecía se incomoda y se levanta. ¿Saben decir que los profetas se lo gastó Juan? Agua que de seguro Agabo fue que lo puso a alguien que tuvo un sueño ahí. Y las hijas de Felipe también las escribieron solo para escribirlas ahí. Pero Bernabé también lo pusieron solo ahí. Pero el libro de los Hechos, por ahí 13, dice: y había maestros y profetas, y unos dijeron aparte a quién, a Pablo y a Bernabé, para lo que les he encomendado. También, eso quitámoslo, porque los profetas van a tapar su nombre. La gente trata de tener la doctrina de acuerdo al pecado que no puede vencer. Y ahí detiene la doctrina. Y como decía el maestro Will, decía que habían personas que de sus experiencias querían hacer doctrina. Y es ahí donde transversamos lo que Dios nos ha dado. El evangelismo profético es el que va a romper lo nuevo que Dios va a hacer. Es decir, como la ley de la navegación, todos pueden manejar el barco, pero solo el capitán conoce la ruta. La ruta se recibe por revelación. La ruta la tiene el profeta que va a guiar al pueblo. Aarón era un sacerdote y profeta. María también. Y los 70 también. Pero solo uno había subido y había visto la tierra prometida. Solo uno sabía que en 40 días se llegaba. Solo uno sabía que Dios los iba a matar a todos y solo nos iban a entrar. Y ese era el capitán que Dios había puesto, el hombre que había pagado el precio por todos ellos. Solo Moisés sabía lo que era tenerle paciencia a la gente. Ese es el evangelismo profético. Le dijo: ¿sabes qué? Moisés, yo te veo que sos un hombre grande. ¿Sabes de qué tribu era Moisés? ¿Sabes de qué tribu era Moisés? La tribu de Leví. Hombres grandes, robustos. Y le dijo: mira, voy a matar a toda esta gente y voy a levantar de ti un pueblo diferente. Y Moisés dijo: sí, Señor, hacerlos rubios o azules, así como a mí, guapísimos. Hacerlos así como a mí. Así dijo Moisés. Moisés dice que lloró y le dijo: Señor,
¿qué van a decir los egipcios y las naciones? Como no pudiste meternos a la tierra, entonces los mataste en el desierto. No, hermanos, Moisés no le importaba el pueblo, no se equivoque, ni tampoco le importaba si el pueblo moría. Moisés estaba cuidando el prestigio de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces uno se detiene a la adversidad y a las cosas que ve? Si hay momentos que dan ganas de dejar todo tirado y irse, ¿o no, hermano Oscar? Hay momentos que cuando uno, lo que hablábamos primero, se invierte en persona y son los primeros que le clavan el puñal, no dan ganas de irse. Pero para que la palabra no quede burlada, uno aguanta como hombrecito en la casa que Dios lo plantó. Pero hay momentos, hermana Consuelo, de desesperación, angustia, y no hay quien le dé un trapito a uno para secar el sudor. Y la gente que uno más confía son los que están planeando el mal para uno. Qué triste. Y de ahí nos preguntamos, ¿y qué será que la iglesia ha perdido el poder? Lo perdió usted porque pregunta tanto. No. Poderoso. ¿Y qué será que la iglesia no es milagro? No, nosotros estamos bien. ¿Es un milagro? Hermano, necesitamos despertar urgentemente. La iglesia necesita activarse urgentemente. Gloria a Dios. Yo tengo un pastor que llegó recientemente, muy inteligente, un buen elemento. Lo he visto en este tiempo ganarse almas para Cristo, confrontativo. Y le dice, ¿cómo está vos con el Señor? Le dice. Y cante ahí, le dice, coge oración de fe. Y la gente le hinca y él hace oración. Yo estuve acompañando un domingo en un ayuno y me dice, mire siervo, me dice, los ayunos son 2 horas orando y 2 horas leyendo la Biblia. Ay, Dios mío, le digo hasta las 12, hermano, ¿cómo es la cosa? Tu nombre. Hermanos, queridos, el evangelismo profético debe de activarse en la iglesia. Si la iglesia no vuelve a la senda antigua, vamos a tener una iglesia esparcida por Satanás. Da dolor y da tristeza ver hermanos animados en el altar y luego verlos que entregan el manto, no valoran el manto de Dios, lo entregan como si fuera cualquier cosa. Y yo no voy a servir porque fulana dijo que yo tenía que yo era muy pelón. Dios mío, Dios nos guarde. No, que yo no voy a servir porque al hermano no le gusta que yo camine con aritos, entonces digo que la gente con aritos no. Mire, hermano, dan ganas de agarrar una varita de esas, pero de guayabo, que gane 3 chingazos para que se haga la verdad. Para que despierte algo nuevo en las personas. El deseo de servir. El mando que Dios te entregó es tuyo. No lo puedes aflojar. Nadie puede tener tu manto, porque lo que Dios te dio, te marcó y te predestinó para lo grande. Nadie cabe ahí. El manto que Dios le entregó, ese es suyo. Usted no tiene que ser flojo, andar aflojando lo de Dios. Si pecó, como dice la Biblia, pues que tenemos abogado. Si le debe a alguien, dígale usted, pues espérate, porque hasta que me pare, usted va a pagar. No. Y si le deben, apóntese. Porque la iglesia tiene que entender
que tenemos que vivir como los primeros cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Que los primeros cristianos, ¿qué? Tenían todas las cosas en qué. Todas las cosas en qué. ¿Y qué es tener todas las cosas en común? Mi cargo es su cargo. Mi casa es su casa. Ese es el evangelismo profético. Lo que dice el libro de Isaías 58, el verdadero ayuno. Lo que dice ahí, tener todo en común. Que si usted ve a la persona que está haciendo su casa y no tiene ayudante, pues ayúdenle. Sacrifique un tiempo y vaya a ayúdenle. ¿Y cuánto me va a dar, hermano? El hermano haciendo un gran esfuerzo y uno cobrándole. Y de ahí dice uno, ¿qué adelante? Y uno me bendice a mí y yo que te bendice. Dar y se botará, dice la Biblia. Amén. Cornelio, hermano, tocó el corazón de Dios siendo piadoso, dando limosna y ayudando a los pobres. Esos son principios. Yo le oraba al Señor y le decía, ¿por qué el Señor le decía yo? Hay ministerios tan poderosos en Comayagua. Hubo un avivamiento que era para convertir la ciudad. Cuando salió el pastor Julio Zavala y cuando salió otro pastor, todo el mundo los conoce. Era para que la ciudad fuera impactada. Amén. Vinieron medios de comunicación, yo leí por el periódico, que vino gente queriendo averiguar y vinieron unos investigadores que empezaron a comparar las lenguas. Había algo tremendo. Pero ¿dónde está ese avivamiento? ¿Saben por qué se apagan los avivamientos? Porque la gente no tiene principios. Yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué los avivamientos se apagan tan rápido? Porque apenas les empieza a caer. Cuando les caen 500 pesos es fácil dar 50, ¿verdad? Pero cuando les caen 50,000 pesos, ahí en Chuca. Y eso pasó en los avivamientos. Porque si usted va a gastar 1,000,000 de lempiras en un cáncer y usted se sana, usted inmediatamente va a querer dar 200,000 pesos a la iglesia. Pero viene el pastor y, ay Dios mío, cuánto me ha visto grandes cantidades. Y lo primero que hace ya es comprar su carro último modelo. Y de esa manera Dios va bajando las cosas. Dios va bajando los potenciómetros hasta que solo queda la historia de que tú y a mí nada. Por esa razón debe despertar lo profético en la iglesia. Hermano, una iglesia avivada en Dios trastorna una ciudad. Una iglesia avivada en Dios trastorna un país. Un solo hombre provocó un avivamiento que hasta el día de hoy se habla en Gales. Pero antes de que ocurriera ese avivamiento, hubo revelación. Y un hombre vio que fue encendido, que del cielo caía un montón de fuego en Gales. Y otro estaba orando como 13 años para que sucediera eso. Sin revelación no hay avivamiento, dígale suavecito, sin revelación no hay avivamiento. Sin sacrificio no hay avivamiento. Hay gente que ya pagó precio para que usted esté sentado en esa silla. Cornelio hizo su parte, pero a Pedro tuvieron que darle doctrina para que pudiera ceder ante lo que venía. Dice que estaba Pedro y tuvo una revelación. Viendo tele estaba Pedro. Viendo el Facebook estaba. O haciendo algún TikTok que estaba Pedro. ¿Cómo era la cosa? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. Tenían una costumbre los judíos de orar a la hora novena.
inmediatamente Pedro, Marta y come. Señor, ninguna cosa inmunda ha que entrado. Pero era Pedro, para hablar como nada Pedro. Pero nunca había comido chancho. ¿Ven? Era pesado para insultar a la gente. Y agarró a Marco con el machete y le iba a botar la cabeza. Y alguien le desvió y le botó en la oreja. Pero era la cabeza que le iba a botar. Pero ninguna cosa inmunda había entrado en Pedro. Así están los religiosos hoy en día. Así están los religiosos hoy en día. No, Señor, ni quiera Dios que yo me junte con este lobo. No, Dios mío, no me junto con estos hermanos. No. Ni quiera Dios. Sus hermanos están locos. Pero para comerse al vecino no lo piensa. Para poner igual al pastor no lo piensa. Para levantarle un falso y acabar con un ministerio no lo piensa. Pero nunca se ha puesto un pantalón, hermano. Nunca se ha puesto algo así. Pero para destruir una familia no lo piensa. Eso estaba pasando con Pedro en ese momento. Para que vayan entendiendo cómo es la cosa del evangelismo profético. Inmediatamente que Pedro le dice así al Señor, le dijo el Señor: ay, es cierto, Pedro, si es que vos sos demasiado santo, tenés razón. El Señor se molestó y le dijo: no llames inmundo a lo que yo limpio. Su nombre. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Eso es tener revelación. Y luego le dijo el Señor: van a venir unos hombres a buscar, como no digas que me mandaste. ¿Ven? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue con ellos. Mire la revelación de Dios, hermano. Se fue con ellos, Pedro. Y llegando Pedro, le dijo, Cornelio se quiso arrodillar, le dijo: no, Cornelio, si yo soy igual a vos. Y Cornelio le contó la revelación que había tenido. Inmediatamente, Pedro empezó a exponer el Evangelio de Jesucristo. Y la gente que estaba con Cornelio empezaron a comerse a Pedro, a hablar de Pedro. Ay, no es judío, que fue bueno, es barbón. Empezaron a hablar de Pedro. Empezaron a hablar en lenguas. No lengua, sino en lenguas. Y Pedro dijo: bueno, ¿quién va a negar el bautismo de agua a estos que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, una de las cosas que te va a funcionar en la iglesia es amar, perdonar y olvidar. Amar, perdonar y olvidar. Si es que ya no perdoné la traición a usted, pero yo hace tiempo yo lo perdoné, pero no creas las lágrimas que me sacó la vaca tan cara. Hay gente que se hace daño recordando. Los cristianos no cicatrizan, los cristianos sanan. No podemos cicatrizar, porque cada vez que vemos una cicatriz nos acordamos de los pactos que hemos hecho. Hermanos queridos, para ser evangelista, usted tiene que aprender que va a ser despreciado. Nadie lo va a querer por gritón. Nadie. Los pastores, hay muchos pastores hoy en día, lo digo por experiencia, que han rechazado el ministerio evangelista.
¿Saben qué han hecho con los evangelistas? Los han desechado, los han menospreciado, los llaman metidos. Este solo viene a zarandearme en la iglesia. Ah, pues, ¿y le viene entonces? Este solo viene a zarandearme en la iglesia. Cada vez que viene ese hombre, aquí se me va la gente. Yo hice una gira una vez por toda la montaña. En unos ayunos, hice 21 días de ayuno y me fui a predicar. Y decía a la gente, ese hombre me anunció ahorita, dice que al que agarra lo descarrega, tengan cuidado. Yo no sé qué llevaba a la iglesia a predicar y después al siguiente día no había nadie, ya que nadie quería escuchar. ¡Qué proceso! Tenía 19 años, no había madurado en Dios y todo para mí era pecado. Hasta beber agua purificada era pecado. ¿Qué? Hermano, es que es mentira, hermano. Es que es mentira. Nos han formado de una manera dura en el Evangelio, como militares, y no hablamos de los ejemplos. Miren que con el Dios hemos andado en campaña y nunca los vimos hasta ahora. Imaginen qué clase de cristianos éramos, necesitamos reconciliar. A ver, le voy a contar. Bien, yo andaba con el profeta, le digo, y esto pasó. Ah, mira que ahí estaba yo, más que andaba hablándome. Sí, es cierto. Y con este hombre lo venía para conocer a todito. ¿Qué clase de cristianos hemos sido? Pongan a pensar. Hermano, hay gente que uno la ve en la iglesia y hasta que se visita la cuenta que es cristiano. Y no porque tenga mal testimonio, sino que simplemente no tenemos las cosas en común. Este pasaje de la Biblia que leí nos enseña algo. Sin revelación no puede haber efectividad. No puede haber efectividad. Un evangelismo no va a ser efectivo mientras no haya revelación. Póngase de pie. La gente que le gusta el evangelismo tiene que entender algo. Tiene que entender algo. ¿Sabe qué tiene que entender? Que el que le gusta el evangelismo, tiene que buscar de sufrir. Yo he visto evangelistas que dicen, mire, tal vez me dan algo, dice ahí en esa campaña. Es que es cierto. Yo anduve con unos evangelistas que me decían, mira, si cae algo ahora, vamos a ir a comer allá, me dice, a la casita. Está bueno, pero me sentía algo feo. Y me decía, que es real, hermano, no le estoy diciendo. Parece que fuera chiste, pero hay gente que tiene esa mentalidad, que cree que la iglesia es un banco, y no es así. La iglesia, hermano, se hizo para que nosotros entendamos algo, que hay un camino para salvarnos. Yo quiero esta noche que nos pongamos de pie. Quiero que nos agarremos de la mano como que fuéramos un solo hombre. Hay cosas que Dios ha roto en nuestra vida, pero hay cosas que necesitan ser confirmadas por Dios. La gente que vino hoy no la detuvo el agua, ¿verdad? Y vino el pueblo bien ministradito. Ni demonios siento aquí ahorita. No, los miro bien alegres, me alegra el pastor, animado, activado. Siento como, este hombre le tengo mucho aprecio. Y ellos son testigos de cómo Dios me fue levantando. Ellos vieron mi proceso. Yo evangelicé toda la Carlos Miranda, ay Dios mío. Y me dice mi pastor, ojalá me esté viendo, ¿de acuerdo? Y me dice mi pastor, mañana hay reunión de líderes y ni habían líderes en la iglesia. Y mire que parece que cosas que no van a dar fruto. Hoy la iglesia más grande que nosotros tenemos está en la Carlos Miranda. La iglesia más grande que tenemos nosotros está en la Carlos Miranda. Ahí tenemos fuerza. Y parece que cosas que no van a dar fruto. Déjame tomar
cielo o ahí, pero ahí a unidad, con las manos, como cuando Aarón y Hur levantaron las manos de Dios. Imagínese usted que hay momentos de nuestra vida donde sentimos que no podemos avanzar, donde sentimos que ya el cambio ya no le cae al cambio. Pero este es el momento de despertar con iglesia. Escucha la alabanza como dice. Si pueden meterse en esa adoración, háganlo. A veces hay que aprender a adorar a Dios diferente. A veces hay que hacer como Moisés. Moisés frente al Mar Rojo le preguntó a Dios qué iba a hacer. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Este es el momento de ver lo que tú tienes en tu mano. El Espíritu Santo que en este lugar se siente su presencia. Gracias, Jesús. Llena estos lugares de tu presencia. Levanta adoración al Eterno. Levanta adoración al Eterno. Estamos libres. Se siente un espíritu de libertad en este lugar. Dios está activando pastores en este lugar. Dios está activando ministerios, gente de cambio. Oh, Sharababa. Adórele, adórele. Adórele que Dios muestra. Hay gente que va a ser activada. Adórele, adórele. Así es nuestro Dios. Adórele. Muchos de nosotros hemos renunciado a nuestra familia por estar aquí. Muchos de nosotros hemos perdido nuestro hogar por estar aquí. Muchos de nosotros hemos perdido cosas. Hemos pagado un precio por estar acá. Gracias, Jesús. Adórele. Hay momentos de Dios para su pueblo. Hay un manto apostólico que está bajando a este lugar. Hay gente que ha abandonado su ministerio. Hay gente que Dios le ha llamado específicamente, pero en el ancho del camino ha renunciado. Se ha puesto a ver el pecado, se ha puesto a ver la situación y se ha detenido. Hay una noche de activación.
Es el Espíritu Santo que Él te trajo a este lugar. Han habido momentos donde has querido soltar tu ministerio. Dios tiene un ministerio para tu vida. Dios te llamó como pastor. Eres un pastor. Y en ti ha habido el deseo de servir a Dios. Y sientes ese fuego. Has sentido ese fuego de servir a Dios. Pero has visto muchos obstáculos en el espiritual. Has tenido oportunidades, has visto cómo crecer. Pero ha habido un obstáculo, que hay una bruma que te ha querido detener. Pero hoy esa bruma te va a soltar. Esa guerra que habías estado viviendo ahí en tu hogar, eso que te quería detener, te va a soltar. Hay un manto que te va a arropar en esta noche. Yo le hablo a tu espíritu ahora. Y que se active ahora. Saitina, ¡Sé libre! ¡Sé libre de lo que te detiene! ¡Sé libre de los temores! ¡Sé libre por la palabra! Recibe el manto de Dios en tu vida. No suelten a la muchacha, órenle con fuerza, que Dios la va a liberar. Hay algo en el estómago de la mujer que ha estado padeciendo por años. Hoy va a ser libre. Ahora. Sé libre ahora. Sé libre de lo que te detiene. Sé libre de lo que te detiene. Sé libre de lo que te detiene. Lo que te ha estado estorbando. Hoy se corta. Reclamo tu ministerio. Si el diablo tenía preso, yo reclamo en el poderoso nombre de Jesús. Te suelto de toda cadena, de toda herencia ancestral, herencia recibida por tus padres. Te suelto ahora. Se revienta ahora. Se va de tu vida. Te activas ahora. Recibe el poder de arriba. Recibe el poder para tu ministerio. Recibe ahora. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Recibe ahora. Recibe unción. Esta casa tiene que crecer. Esta casa tiene que crecer ahora. Aquí tienen que levantarse los pastores. Aquí tienen que levantarse los evangelistas. Esta casa tiene que levantarse. Te activas ahora. Una de esas muchachas. La muchacha va a ser. La vida de esta mujer no va a ser igual. Los complejos se van a ir. Ahora. Toda bacteria te suelta. Se libre por la palabra. Se libre. Hay un plano de Dios con esta pareja. Ahora.
Espíritu Santo. Más del Espíritu Santo. Te activas ahora. Reclamo tu ministerio. Ahí donde Satanás lo había prisionado. Ahora lo reclamo. Ahora, más. Eres hija de promesa. Eres hija de promesa. Dios ha hecho pactos contigo. Acuérdate, te dice Dios. Cuando yo te hablaba desde pequeña. Cuando te daba revelaciones. Ay, culo, ay, vida. Ay, que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tomando posesión ahora. El Espíritu Santo está reclamando tu ministerio. Hay una guerra que se había librado. Ahora, esa guerra, esa guerra de años, ahora, fuego, más, te activas, se activa lo de Dios en tu vida, recibe ahora, se activa ahora, lo que Satanás te había robado, ahora te lo devuelve, ahora más. Tu diseño es para estar en el altar. Tu diseño es para estar en el altar. Lo que el diablo diga no te va a detener. Naciste para triunfar. Dice el Señor que vas a viajar, pero no lo vas a hacer ilegalmente, sino que lo que Dios quiere es usarte como evangelista para que predique su palabra. Los viajes de Dios son para naciones. Tu llamado romperá naciones. No habrá límite para tu ministerio. Satanás te ha atacado demasiado, pero ahora tu mente va a ser renovada. Ahora el manto que había soltado se activa en tu vida. En el nombre de Jesús. Hay gente que necesita ser activada. Sí, Jesús. Hay gente que necesita ser activada. Acá hay muchachas de cuadriculado. Tráiganla para acá, que Dios tiene un trato por ella. Oh, Satanás. Y se activa tu fe. Dice el Señor que en lo secreto Él te usa. En el anonimato de Dios Él te usa. Has visto muchas cosas. Has tenido revelación. Hay un manto profético en tu vida. Hay un manto profético que se va a activar. Dios ha hablado contigo en revelación y has visto su gloria. Dios te ha dado instrucciones cómo te va a llevar tu ministerio. Pero eso es tu vida. Recibe unción. Más. Pierde la compostura. Más. Ahí soy. Más. Ahí te mando profético. Recibe la revelación de Dios. Ahora tu familia va a ser impactada por la palabra que yo voy a poner en tu vida. Dice el Señor, eres una guerrera de Dios. El enemigo te tiene miedo y muchas veces ha querido hablar a tu mente, pero en ti solo veo victorias. Hay victoria. Estás diseñada para el éxito. Pasa aquí, Namakubai, Sukutarama. Sí. Más.
señalado. Y se levantó y le dijo al gigante: Dios te entregará hoy en mis manos ese perro que ha salido para devorar tus finanzas. Dios lo entrega hoy en tus manos. ¡Ah! Nos levantamos en fe creyendo que todo lo que le venimos a lanzar se deshace por la palabra. Se deshace por la palabra. Se deshace por la palabra. Si el diablo tenía a tus hijos cautivos, hoy los va a soltar. Esta es una noche de rompimiento. Esta es una noche de activación. Activa tu familia en este lugar. Activa tu ministerio. Activa lo de Dios en tu vida. Activa ahora. Levántate. Levántate como Gedeón. Levántate a pelear. Ahora saca tu espada. Pelea. 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 Avanza. Avanza en el nombre de Jesús. Hoy diga el diablo: suelta mi familia. Hoy suelta mis finanzas. Hoy suelta lo que es mío. No venimos a suplicarle. Venimos llenos del poder de Dios a ordenarle a Satanás que suelte tu familia. Que suelte tu familia ahora. Tus hijos, tu familia, tus generaciones, tu descendencia. Hoy la suelta. Yo no sé si vinieron guerreros en esta noche. Yo no sé si aquí vinieron guerreros. Pero venimos a pelear. Venimos a guerrear. Venimos a levantarnos en contra de lo que el diablo ha hecho. Venimos a declarar, a decretar el tiempo de Dios. Gracias, Jesús. Sí, Jesús. Oh, Jesús. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermosa es tu presencia. Hermosa es tu presencia. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué bueno adorarnos. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Y a su nombre. ¿Cuánto le doy? Dale palmas al Rey. Gracias, hermano, por la invitación. Siento honrado de estar en esta noche con ustedes. Gracias a Jesús por darnos la vida. Voy a dejar el pastor con todo. Dios les bendiga. Poderoso.